Para quienes no la conocen, está con nosotros Miriam Caglione, que viene de Suiza. Va a estar acá unos días con nosotros y aprovechamos para que nos dé este seminario. Así que... Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Buenas tardes para los que están conectados desde el viejo continente. Gracias por invitarme. Voy a presentar este papel donde una versión más temprana fue presentada en el Banco Central de Albania el año pasado. Esta versión está un poco más extendida. Y fundamentalmente esto salió con las preguntas que nos hacemos, cómo tener datos de la economía de la plataforma. Déjenme decirles más o menos cómo está estructurada la charla. Voy a empezar a hablar un poco sobre qué es la economía del compartir, y después cómo los organismos internacionales o nacionales de estadística tuvieron toda la pena para poder definirlas y poder levantar estadísticas que sean relevantes para poderlas incorporarlas en el Producto Bruto Interno de un país. Así que después, bueno, todos conocemos los proveedores de datos como Airbnb y otros. Me voy a preguntar si esos proveedores dan datos que sean suficientes para delinear en las estadísticas nacionales de un país. Y después voy a explicar la última decisión de la Comisión Europea, donde los obliga a los proveedores a dar los datos. Bueno, entonces esta charla también fue organizada con mi colega Pascal Fabre, que es el responsable de la estadística del Instituto del Turismo, el Observatorio del Turismo Valesano. Bueno, ahora se van a venir todos los proveedores de short terms rentals. Y bueno, déjenme hacer una revisión bibliográfica. ¿Qué es la economía colaborativa? En realidad, la economía colaborativa, este nombre así fue propuesto por un profesor de Harvard. Esta idea surgió durante las crisis del 2007, las crisis bancarias, ¿se acuerdan? Lehman Brothers, etcétera. Y fue un concepto nuevo. Sin embargo, bueno, fue un concepto nuevo donde la base se decía que era la existencia de una plataforma. Había una plataforma, después de Web 2.0, la última loop del avance informático fueron las plataformas. Entonces decía, bueno, esto es posible porque hay una plataforma que permite poner en relación los proveedores con los compradores o con los interesados. Sin embargo, la economía de la economía de la colaborativa no necesitó las plataformas para existir. Hay un ejemplo que citan estos autores, que nosotros conocemos porque estamos en Latinoamérica y somos casi todos hijos de inmigrantes, que era los conventillos. La gente llegaba, había el caso prototípico era una viuda que no tenía dinero y tenía una gran casa porque había sido rica. Entonces venían estas sordas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos de Italia, y ellos no querían irse a vivir lejos porque uno, no tenían dinero, había que pagar el transporte y querían estar cerca de los centros donde se trabajaba. Entonces la señora empezaba a alquilar las habitaciones a esta gente. Después se industrializó, se crearon los conventillos y gracias a eso también se creó el tango. Bueno, ahí le puse estas imágenes de los conventillos. Esto pasó en Montevideo, en Buenos Aires, en Nueva York, en Sao Paulo, en todos lados. Y eso era economía colaborativa. Se trataba de utilizar cosas que estaban sin utilizar en ese momento. Así que la visión moderna es que la economía colaborativa necesita una plataforma para hacer las transacciones entre desconocidos. Después, claro, fíjense, ustedes cuando van a alquilar un departamento, ustedes son propietarios, el departamento que van a alquilar por largo término, ustedes le piden de todo, salario, ficha de salario, garante y todo. Y sin embargo, alguien que va a alquilar el departamento por 3 o 4 días es el mismo hecho, le deja la llave de la casa. Y sin embargo, ¿cómo es que le hace tanta confianza? Bueno, y esto fue la idea maravillosa de las plataformas, de poner sistemas de valoración colectiva, es decir,
si la persona que alquilaba tiene buenas referencias porque ya es un cliente que reviene en la plataforma, ustedes y los comentarios, ustedes le hacen confianza. Y lo mismo para el propietario. Si tiene buenas referencias y buenas notas, ustedes van. Entonces, ese sistema, hay trabajos muy interesantes hechos donde el nivel de apreciación hay un pie positivo, porque el propietario o el anfitrión evalúa al locatario y el locatario evalúa al anfitrión. Y ese sistema simétrico hace que las valoraciones estén en alza. Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos? A la hora de medir la economía de las plataformas, porque evidentemente tienen, como ustedes saben, un impacto sobre la sociedad y también sobre las estadísticas y tendría que estar reflejado en las estadísticas porque hay cambios en el Producto Bruto Interno. El problema fundamental es que se desdibujó la diferencia entre lo personal y lo comercial. Eso fue el gran avance el gran problema, digamos, el challenge. Entonces, el problema es que esta iniciativa fue bottom-up, no fue top-down. No es que se hizo la ley y se dijo a partir de ahora se puede operar de esta manera. No fue así. Un buen día apareció una aplicación que se llamaba Uber, donde había particulares que tenían auto y ustedes los iban a buscar como si fueran el taxi, sin tener la patente del taxi, sin tener los seguros que se pedían a los taxis, sin tener ningún control, otro que muy distinto a los que tenían los taxis oficiales. Y eso creó un vacío jurídico, que todo el mundo estaba sorprendido. Otra cosa que es muy importante, que este sector empezó siendo como un sector de nicho y después se propagó hasta ser un fenómeno muchas veces mayoritario en algunas destinaciones, si hablamos de la economía de las plataformas para el alquiler de corto término. Entonces, Coy, la profesora de Cambridge, explica que no hay manera de medir cuáles son las ganancias del bienestar generado por estas plataformas. Y además, no se puede utilizar el deflator con el que utilizamos el PIB, el Producto Bruto Interno, no llega a medir cuáles son los precios más bajos que los consumidores pagan por tener un alojamiento. Esos son retos muy importantes. Bueno, entonces es lo que yo decía. Estas son cosas bueno, que pueden considerarse como positivas, sin embargo está la parte oscura. Ven, es una de las tantas manifestaciones de Barcelona, donde dice su Airbnb es mi casa. Su Airbnb es mi casa. O sea, me están dejando en la calle porque usted es un turista y viene a ocuparlo por unos días. Bueno, entonces, perdonen, pero discúlpenme, voy a volver para atrás. ¿Cómo pueden los gobiernos regular? Me voy a calmar. ¿Cómo pueden los gobiernos regular y medir la economía de las plataformas a nivel regional? Yo les voy a mostrar una perspectiva histórica, los 3 pasos que se hicieron en la Unión Europea para poder regular eso. Bueno, el primer problema que tuvo la Unión Europea era que no sabía cómo ubicar esta economía de las plataformas. Entonces, la única ley que tenía, la más próxima, era la del e-comercio, el comercio electrónico. Y fue, en principio, asimilada a eso. Y ahora les voy a mostrar cuáles fueron los problemas. Según yo comprendo, la primer organismo de estadística nacional que se tiró, que se lanzó al agua para clasificar la economía de la plataforma fue la oficina de Inglaterra, el Reino Unido. Entonces hicieron una definición diciendo que la economía de las plataformas, o sea, la economía de colaborativa, se compartían los bienes, pero no había cambio de ownership, como se llama,
no había cambio para, no cambiaba la propiedad, sino que se podía usar. Entonces, bueno, esto en 2017 fue una idea, sin embargo, había gran parte de las plataformas, porque si decimos que la economía colaborativa está fundamentalmente en el sentido moderno, caracterizada por la existencia de una plataforma, hay plataformas como Marketplace, que había un cambio de propiedad, pasaba de un dueño a otro y que no estaban contempladas. Entonces, bueno, ahí les muestro después, yo voy a dejar la transparencia para que vean cuál era la función. Después, en 2021, la norma ISO se decidió a hacer una definición de la economía de las plataformas. Yo la traduje acá al español. Entonces, la economía colaborativa es un modelo económico en el que las plataformas facilitan el intercambio de productos y activos entre proveedores y usuarios. Entonces, todo es muy importante, pero el punto A me parece fundamental. Las plataformas como proveedoras, las plataformas no actúan ni como proveedoras ni como usuarias de los bienes o activos que intercambian. Esto muestra que las plataformas tenían, un papel neutral. Ellas no estaban responsables de nada. Tampoco, como se asimiló a las leyes del e-comercio, las plataformas estaban sometidas a la anonimicidad o la confidenciabilidad de la gente que interviene. Y esto fue muchísimas veces utilizado para negar las estadísticas de sus datos. Entonces, bueno, así que saben, los proveedores pueden ofrecer directamente activos o el acceso a ellos. Las plataformas facilitan las transacciones al ofrecer servicios como procesamientos de pago, contratación de seguros, sistemas de reputación y reseñas, así como la gestión de reclamaciones. Pero, ya les digo, ellos no son ni proveedores ni usuarios. Existen múltiples modelos y la economía colaborativa constituye uno de ellos. Esta es la definición. Bueno. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Ven? Es lo que yo les dije, no había cambio de propiedad. Se desdibujaba la diferencia entre personal y comercial. Este sistema económico es peer-to-peer, quiere decir que es horizontal. Entonces, las leyes que nosotros tenemos no se aplican, porque las leyes que se habían hecho hasta ese momento eran leyes que estaban en un sistema competitivo, donde hay un fuerte y hay un débil, y las leyes protegían al más débil. En cambio, acá no, porque están al mismo nivel los dos. Entonces, hay varias cosas que hicieron las plataformas que recibieron, y yo traje dos casos que son dos casos bastante interesantes. La gente que trabajaba en la plataforma de Uber le hizo un juicio a Uber en Inglaterra diciendo que ellos también tenían derecho a la protección de la legislación laboral, vacaciones, enfermedad, etc. Y entonces llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los conductores de Uber. Y si ustedes leen el fallo, es muy interesante, porque con esa flema inglesa de ironía que tienen los ingleses, dice, si son todos microempresarios, la Corte está muy contenta de darse cuenta que en Londres hay 18.000 empresas de taxi. Así que todavía se tomaron el pelo. Lo contrario pasó con Airbnb. Con Airbnb, en 2019, ciudades se volvieron contra Airbnb porque les decía que no tenían los datos para poder finalmente llevar adelante las políticas públicas, y el Tribunal Europeo falló a favor, justamente porque se situó con la Directiva del Comercio Electrónico. Y la Directiva del Comercio Electrónico hace que ellos no sean ni proveedores ni usuarios. Quiere decir que no se puede pensar que, por ejemplo, Airbnb sea una empresa inmobiliaria, como no es una empresa inmobiliaria, no necesita estar registrada y puede proteger los datos. ¿Ves? Dos casos diferentes, dos puntos de vista. Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos? Al principio, con la economía de la colaboración, del partage, como decimos en francés,
se pusieron todos contentos, había grandes papeles, inclusive las Naciones Unidas dice, sí, es sostenible, la gente tiene acceso a los emprendimientos, hay una eficiencia del uso de los recursos que estaban ahí, pero estaban vacíos y ahora los pueden utilizar. Esto crea la creación, hay gente que puede volverse micro empresarios, y hay ya les digo, estas cosas se veían de manera muy romántica. Sin embargo, después hubo un lado oscuro, esta idea de que era media hippie, compartimos todos, finalmente con las plataformas se volvió una idea totalmente neoliberal, porque las plataformas tienen como ellas son la goma entre los dos, son ellas las que fijan las reglas de juego, y los beneficios de las plataformas provienen de justamente la actividad entre los proveedores y los users. Entonces, bueno, acá el Banco Mundial en 2018 mandó un informe que hicieron estos colegas, yo voy a nombrar algunas cosas, ¿ves? Bueno, dice, lo bueno que tiene este tipo de plataforma es que reduce el umbral para entrar en una acción empresarial, apoya a la gente que tiene una propiedad y por ahí la expulsan porque no puede seguir pagando la hipoteca, sin embargo, pudiendo poner, alquilando alguna habitación, puede mitigar ese tema. Esto es bastante cierto, permite la dispersión entre las áreas muy turísticas al exterior, a veces en las áreas que son limítrofes a la misma ciudad hay Airbnb, y eso finalmente sirve para agilizar el comercio alrededor de esos lugares. Bueno, proporciona sí, proporciona un inventario flexible, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de París, bueno, París está lleno de Airbnb, pero si hay un lugar donde se necesita más capacidad, automáticamente, sin volver a construir otros hoteles, se puede tener más capacidad de alojamiento sin que haya un gran costo para el medio ambiente, porque son nuevas construcciones. Y después vuelve todo a su nivel activo. Bueno, el problema es que uno puede estar o no estar regulado, hay un gran riesgo de que haya pérdida para el fisco, esto puede causar disturbios en una comunidad residencial. Bueno, acá hay que ver qué tipo de viviendas tienen, pero a veces puede poner en alto riesgo la vida de los visitantes porque no tienen el mismo control de antes. Esto hay papeles que muestran que en realidad los propietarios de Airbnb pertenecen a una clase social que es clase media alta y no hay muchos pobres que beneficien de esta posibilidad. Hay papeles que dicen esto. Constituye el overturismo. Bueno, y evidentemente los ingresos de las plataformas no quedan en el país donde están los Airbnb, sino que van al headquarter. Bueno, entonces los gobiernos necesitaban poder hacer frente a esto que les cayó como un peludo de regalo, nadie se lo imaginaba. De un lado ellos reconocen que hay beneficios, pero del otro lado reconocen que hay que proteger el mercado de alquileres a largo plazo, y hay que buscar un equilibrio, pero para eso se necesitan datos. Bueno, entonces en el mundo académico hay un gran corpus de papeles donde se habla sobre muchísimos. En España, bueno, Martín Folk y yo hicimos 1 o 2 sobre Ginebra, etcétera, sobre Suiza. Entonces hay muchos papeles que tratan de medir las regulaciones, etcétera. Entonces, sí, acá está tapado, pero los gobiernos decidieron hacer restricciones. Entonces, hay 3 tipos de restricciones. Una que es la prohibición total, otras que son restricciones parciales y otra que es laissez-faire. Cuando hablamos de las restricciones hay 2 tipos, unas son cualitativas y otras son cuantitativas. Las cualitativas es, por ejemplo, se reduce el número de días donde un objeto puede estar puesto en alquiler en la plataforma. Y si no, también hay este concepto de high availability, alta disponibilidad, se buscan los objetos en donde se ofrecen más de 180 días. Eso no tendría que estar admitido. Y después hay otros factores de regulación que son factores cualitativos.
Por ejemplo, el primero es, todas las restricciones se ponen a casas completas y departamentos completos y no se ponen para alquilar una habitación, a private room, una habitación separada. Esos no tienen restricciones. Eso es una aclaración cualitativa. Después hay lugares donde se pide licencia. En Ginebra, si uno no tenía registrado la propiedad, no podía alquilarlo teóricamente. También hubo en Berlín en algún momento, en Barcelona. Y después, por ejemplo, en Berna, los suizos siempre tienen otras ideas, decidieron de que los pisos de arriba no podían estar en Airbnb. También es una restricción cualitativa. Acá perdónenme. Bueno, entonces, ¿cómo hacen las empresas, los gobiernos para poder tener una idea y nosotros como investigadores? Bueno, ustedes los conocen. Una es la recopilación de datos, utilizando scrappers, pero eso tiene problemas legales y éticos. Hacer acuerdos con la asociación. Esto lo hacen, por ejemplo, distintas comunidades que le piden a Airbnb que recoja la tax de séjour, el impuesto de estadía, y Airbnb lo recoge y después se lo gira. Y teniendo eso uno tiene una idea más o menos la frecuentación. Y después, entonces después los gobiernos también querían obligar a las plataformas de poder obligarlos a dar los datos. Acá este papel que es extremadamente interesante, es un papel que, bueno, ya es en 2020, pero muestra los distintos tipos. Por ejemplo, si mi memoria es buena, es una ciudad de Holanda, donde estaba totalmente prohibido tener Airbnb en la ciudad. Ya eso está claro. Después hay otros, por ejemplo, que cambiaron. Por ejemplo, en Nueva York podía haber solamente un listing por dirección. Te imaginas Nueva York, los rascacielos, la misma dirección, distintos pisos, solamente un listing por edificio. Y además la persona tenía que estar, el propietario tenía que estar presente durante la estadía del turista, o sea que el único que podía alquilar es una habitación separado. Bueno, y después tienen Londres, que tenía las restricciones de solamente 90 días, y después hay otros que están en preocupa y es enfermo. Bueno, entonces, yo voy a hablar ahora de los proveedores externos. Yo hice un estudio, un análisis bibliográfico sistemático. El estudio lo hice el 15 de noviembre de 2024 para saber qué es lo que usábamos nosotros como investigadores, y hay tres: AirDNI, Insight Airbnb y Data IPO. Ahí les muestro las diferencias. Data IPO es sin fines de lucro, recoge datos de Airbnb, otras tres plataformas. Los ámbitos son España, Portugal y Andorra. Tienen un conjunto de datos que es abierto. Otro proveedor es Insider Airbnb, sin ánimo de lucro, extrae datos solamente de Airbnb, los datos en bruto y analítica. Nació como un activismo en la ciudad de New York, tiene la cobertura de los destinos, va en aumento. Hay transparencia de los datos y del código que utilizan, y el detalle temporal está limitado. Después tienen AirDNI, que es la que más se usa. Nosotros utilizamos esto, somos clientes de ellos en nuestro observatorio. Tiene con fines de lucro, hasta que yo sepa, tiene estas dos plataformas. Ofrece analíticas, utiliza un algoritmo que ellos desarrollaron, pero que es totalmente una caja negra, uno no sabe cómo es este algoritmo. Los datos incluyen una identificación que es anonimizada, pero una identificación del anfitrión, el tipo de propiedad, las actualizaciones del calendario, porque es extremadamente importante. Después lo vamos a ver y vamos a ver que después no funciona. Y la locación aproximada, tiene una locación fija y una locación aproximada. Así que después, por ejemplo, en el borde, el que está en Basilea, que está en Francia, grandes discusiones hemos tenido con AirDNI y nuestro observatorio. Y ese es el que más está utilizado a nivel académico. Después hay otras dos que no estaban ahí. Una es All the Room, y ahí estoy un poco involucrada. A ver si puedo. ¿Hay internet?
un gran grupo de medios suizos habló con Olderrum, habló con todos, y Olderrum fue el primero que les dio los datos gratis sobre toda Suiza. Entonces pusieron este sitio interactivo en Suiza, donde ustedes ponen el número de la comuna. A ver si sí. Ustedes ponen el número de la comuna, por ejemplo, ven aquí está Lausanne, y les dice cuál es el porcentaje de departamentos libres para la larga locación. Les da acá una lista de las ciudades más importantes. ¿Ven? Entonces, sí, entonces me llamaron para validar los datos me llamaron para validar los datos de Olderrum y finalmente sí, eran dignos de confianza. Así que esto es un medio suizo, está en italiano, está en alemán, etcétera, todo el mundo tiene acceso. Pero no es muy utilizado en los medios académicos. Y después está este otro, a ver, Earbitix, que él es un joven empresario, que es muy interesante los datos. Yo hice este post en LinkedIn, tiene un sistema donde tiene hexágonos. En una ciudad, ustedes eligen una ciudad, tiene hexágonos, y los hexágonos cambian de color según el beneficio que pueden obtener, según la cantidad de booking, etc. Muy claro. Pues estas son las cosas que nosotros tenemos acceso y que los gobiernos también, para poder generar una política pública. La historia es que estos datos son reliable, es que se les puede, son dignos de fe. Entonces nosotros tomamos, lo único que tenemos son publicaciones de marketing de Airbnb. Airbnb en 2022 publicó un rapport sobre Suiza en alemán, yo le puse ahí las páginas, donde por supuesto ellos lo que quieren es que haya más gente que ponga departamentos para alquilar en Airbnb y más gente que utilice Airbnb cuando va al exterior. Entonces el rapport está dividido en dos partes, Airbnb como propietarios y Airbnb como destino. Bueno, entonces ahí tenemos algunos datos. Bueno, por ejemplo, dicen cuántos millones fue beneficio, etcétera. Yo les voy a mostrar, yo traté de ver si llegaba a esos mismos datos con Airbnb. Bueno, aquí están. Aquí están los datos, ven que no es un desastre, la pego siempre en el poste. Aquí está, estos son los datos del rapport de Airbnb. El beneficio por 2022, según los datos de Airbnb, eran 271 millones. Y cuando yo uso los datos de Airbnb, es más del doble. Para los privados lo mismo. Tengo 27 millones y cuando utilizo los datos de Airbnb llego a 72 millones. Lo único que la pego son la cantidad de anfitriones. Entre 25.000 y 26.000 no vamos a hacer un grave problema. Después, esto no sabemos lo que es el typical input. No está definido. Pero yo asumo que el typical input debe ser el promedio. Entonces tampoco, ven, llego al doble, tanto con casas, departamentos completos y private room. Y después está cuánto es el average daily day, el promedio de precio por día, y ven, llegó también a 1.5. Entonces, bueno, escribo Airbnb. Le digo, muchachos, fíjense, Houston, we have a problem. ¿Cómo hacemos? Entonces yo traduje un poco el email de Airbnb, dice, bueno, ¿qué es el revenue? Hay que ver que puede ser que en el revenue que calculó Airbnb sacó de lado los gastos de limpieza, etcétera. Ahí ellos tienen los gastos de limpieza discriminados. Después hay un grave problema con las cancelaciones. Esto pasa siempre. Porque a nosotros nos pasa también con otros proveedores tradicionales. Puede ser que la gente anule. Pero entonces, como ya estaba considerado de que anuló, usted ya lo tiene como beneficio. Entonces se vuelve a alquilar cuando estaba anulado y se vuelve a contar. ¿Me entienden?
Entonces pueden contar 2 o 3 veces. Y después lo mismo, se alquila no por Airbnb, se alquila por la otra, que es Brom. Lo alquila y después yo lo cuento doble. ¿Entienden? Es todo un problema eso. Después ven los datos en las plataformas. Las consideraciones de divisa, eso yo lo calculé, está TikTok, eso sí, yo les puedo decir, eso yo los calculé, no hay problema de divisa. Entre la native, si el tipo, perdón, si el cliente lo hizo en dólares o en francos suizos, después traducen todo a la moneda del país y esto anda fenómeno. Eso lo puedo asegurar. Bueno, entonces ven, es que se puede usar esto para un office de estadística. Se dan cuenta que es un grave problema. Por supuesto, el ministro de Turismo quiere que sea 2 veces más, porque el ministro lo que quiere es decir, bueno, Airbnb nos deja 270 o 550 millones, medio millar, medio billón, como decimos en español, que decir, no, es 270. Así que, pero bueno. Entonces, bueno, este es el paso 2 ahora. ¿Qué pasó? Ven, las plataformas asimiladas a e-comercio, no tenemos los datos que vienen por tercera mano, segunda mano, digamos, tienen sus problemas. Cuando uno estudia la dinámica, como estudiamos todos, eso puede ser cierto, porque estamos estudiando la dinámica, estamos estudiando correlaciones, no estamos estudiando la totalidad. Así que no es que esto invalide los trabajos que hemos hecho, pero hay que tenerlo. Y otra cosa que les quiero decir, que es evidente que cuando hay restricción de regulaciones, estas regulaciones impactan sobre los proveedores, no sobre la demanda. Eso está claro. Bueno, entonces, bueno, el paso 2 fue que las ciudades dijeron basta, se pusieron juntas las ciudades, 21 ciudades se reunieron en Barcelona en 2018 y dijimos, no puede ser, nos tienen que dar datos porque nosotros nos vamos a morir. Entonces, en marzo de 2020, estos, Airbnb, Booking.com, Expedia Group y TripAdvisor firmaron ponerse de acuerdo y dar algunos datos que eran el número de pernotaciones, el número de huésped a nivel municipal. Si ustedes van a Eurostat, los van a tener a nivel global. Sobre país, no sé si lo tienen a nivel de ciudades, pero las autoridades lo tienen a nivel de ciudades. Entonces, sin embargo, Airbnb sigue limitando los datos brutos a los gobiernos. Y por supuesto, los datos son claves para la implementación de medidas regulatorias. Entonces, este es el último paso. Es en el paso en 2024, la Comisión Europea decidió hacer una nueva ley. Y ahí se acabó la historia. Acá tienen la ley. Yo les hago el informe que me resumió ChatGPT. ¿Cuáles son las áreas más importantes? Mejora la trazabilidad de los anfitriones y de las unidades. Ahora después me lo voy a explicar. Hay un intercambio obligatorio de datos mensuales, hay mecanismos de registro público y hay una armonización de escala en la Unión Europea. Después, los retos pendientes, no hay normas para los anuncios inactivos ni para el recálculo de los KPI, de los indicadores claves. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen muchos listings que son inactivos, pero sin embargo están, eso por supuesto cuando ustedes calculan el nivel de ocupación impacta, porque parece que hubiera más cosas que estuvieran a disposición, es el denominador que cambia. De eso no hablaron, se excluye la reserva fuera de la plataforma y no se aplica la comparabilidad de las plataformas. Bueno, entonces, ¿se acuerdan todas las cosas que yo les dije que no funcionaban? Se ve que la Comisión Europea las tuvo en cuenta y aquí están los resultados con respecto a la ley. Bueno, los ficheros, perdónenme, los listados faltantes, eso está resuelto. Las plataformas tienen que dar a la Comisión Europea, a la Comisión de cada país, mensualmente los datos completos de la actividad. Bueno, estos son profesores de Cornell que decía que los indicadores claves eran engañosos. Lo que vengo a decir
dice, bueno, esto está parcialmente solucionado, se permite el recálculo sobre los datos en bruto, pero no se aplica ningún método estándar. Se podría haber puesto una fórmula, cómo calcularlos para todo el mundo. El sesgo de la plataforma única, bueno, muchos datos de los que uno compra se basan en Airbnb. Bueno, está reconocido, no hay una estandarización y una aplicación para todas las plataformas. Después, esto es la falta de transparencia. Yo no sé, ustedes vieron un listing, nosotros hemos individualizado listing que cambian en la dirección. Por ejemplo, tienen un listing, un número de listing que está en una ciudad, y después la temporada siguiente ese número de listing está en otra ciudad. Entonces usted lo trata como si fuera lo mismo, pero evidentemente no es lo mismo. Entonces acá se ha abordado con firmeza. Tiene que haber un registro obligatorio y una verificación de la identidad. O sea que ahí ya no hay más este problema de doble cuenta ni nada. La metodología es opaca, cómo recogen las cosas AirDNA no se conoce, y eso está resuelto. Se deben compartir los datos directamente con las autoridades, acá no hay algoritmo ni nada, tienen que ser los datos crudos. Airbnb permite que los hoteles utilicen su plataforma por ese problema que no tengo tiempo de explicar ahora, de convergencia, pero la Unión Europea dijo los hoteles están limitados, lo que tiene sentido porque ya los hoteles reportan a los fees de la estadística. Claro que hay un problema. Hay muchos hoteles que los departamentos que tenían para emplear, para alojar a sus empleados durante la temporada, lo han convertido en Airbnb. Y eso figura como si fuera un hotel, pero bueno, digamos que la estadística no es perfecta, nosotros lo sabemos, y podemos vivir con ese error estadístico. Las reservas fuera de la plataforma no se ha abordado ese tema. Los listados inactivos, bueno, se aborda parcialmente ese tema porque hay una identificación, pero no hay ninguna regla que han pedido como filtrado. Hay una cobertura global limitada. Airbnb no opera en todos los países. Bueno, si yo les digo que no opera en Arabia Saudita, me parece así, en Irán, no les llama la atención. Y bueno, y esta normativa es solamente para la Unión Europea. Yo no sé ni siquiera si Suiza la va a adoptar. Y hay un sesgo en la localización. Las cosas que tenemos, la geolocalización que tenemos en AirDNA, a veces es fácil por un problema de privacidad. A veces dicen que la locación es exacta, pero bueno, ahí se resolvió el problema. No solamente hay que dar la dirección precisa. ¿Se acuerdan que en Nueva York solamente uno por edificio? Bueno, hay que dar la precisa, el piso, la unidad de registro, y hay que dar hasta el número de buzón de cartas del edificio. Bueno, entonces es que vamos a poder mejorar la armonización entre todos los países de la Unión Europea y vamos a poder tener datos empíricos. Bueno, todo diría que sí. La medida fundamental es que todo el mundo se tiene que registrar. Y los registros son únicos. Y el anfitrión tiene que proporcionar la información detallada sobre dirección, tipo y uso de residencial. Las plataformas tienen que mostrar los números de registro y transmitir los datos mensuales. Los Estados miembros esto es muy importante, tienen ingreso digital único para la transmisión de los datos. No es que, bueno, en Suiza Berna lo recibe, Lucerna lo recibe, después lo juntamos todo. No, no, hay una sola entrada. Y eso es muy importante, porque así se evitan los dobles. Es muy importante para mí. Protección y conservación de los datos se conservan solamente 18 meses, después se desactiva. Tiene que cumplir con la Ley General de Protección de Datos. Los datos son anonimizados o pseudoanonimizados cuando se llega al cálculo. Después el intercambio de los datos con las oficinas estadísticas. Las plataformas tienen que enviar los datos mensuales por actividad de unidad. Huéspedes, número de huéspedes, que es algo que no tenemos. Número de huéspedes ahora lo calculamos ojo de buen cubero. ¿Cuántas camas hay o cuántas habitaciones? Pensamos que si hay 2 dormitorios hay 4 camas. Y después decimos, bueno, 1.8, 1.7, se dan cuenta que es el pifómetro completo. Los Estados miembros transmiten estos datos a las oficinas nacionales y regionales de estadísticas
Los datos respaldan las estadísticas del turismo según el reglamento de Eurostat, y los datos agregados no identificables pueden ser convertidos para la utilización del análisis y la investigación. Bueno, entonces vamos a tener datos dignos de confianza y estandarizados. Podemos tener estadísticas turísticas comparables. Esto facilita la elaboración de políticas locales y nacionales, y esto responde a los problemas que nosotros tenemos. La entrada en vigor, 18 de abril de 2024. Se aplicará a partir del 20 de mayo de 2026. O sea que ahora están tratando de generar todos los recursos informáticos de esa única entrada, cómo se van a transmitir los datos. Yo no sé, yo les pregunté a los de Airbnb cómo van a hacer cuando llegue esto. Después hay periodos de transición de 24 meses. Sí, yo voy a estar ya muy mayor, yo creo que ya voy a estar totalmente jubilada cuando lleguen los datos, pero a los más jóvenes les deseo mucha suerte para analizarlo. Bueno, este es lo último que voy a decir, mi última transparencia. La conclusión y el impacto de las tecnologías, de las plataformas, más allá de los datos de los visitantes, ¿no? Bueno, fíjense, no solamente todo esto que dije, también hay un impacto sobre sobre las estadísticas laborales. Hay papeles, un papel muy interesante de Estadística Canadá, que cuenta que cuando se hace la estadística de los hogares, por ahí la mujer, hay un Airbnb, la mujer lo alquila, ella limpia la habitación, y cuando se le pregunta si tiene una actividad lucrativa, contesta que no. Y es mucho el sesgo, porque para ella limpiar una habitación es lo que siempre hizo. Entonces hay un sesgo, estamos perdiendo ahí, entradas a las casas, digamos, ingreso a las casas. Después también esto creó una nueva profesión que es multihost. Un tipo, eso lo vimos en Suiza, uno que empezó con uno, el amigo le dice, ocúpate del mío también. Entonces después le dijo, no, yo tengo mi amigo, entonces ocuparse de más de uno, y hay gente que tiene 200, 300 objetos Airbnb. Eso es un nuevo trabajo, no existía antes. Bueno, yo lo que quiero decir, cuando ustedes leen los comunicados de Airbnb, es como Tupperware por las mujeres. Ellos lo que quieren decir es que es un Airbnb, gracias a esto, el 80, y dicen en Suiza, el 70% de los hosts, de los anfitriones son mujeres. Entonces esto sirve para empoderar a la mujer, etc. Es un plato, es el Tupperware de ahora, ¿no? Bueno, ya les digo, después esto aumenta la probabilidad para otras cosas, que son los servidores externos, como las empresas de limpieza, los jardineros, porque antes la gente iba en verano y lo dejaba desocupado, ahora se da cuenta que puede hacer un peso, entonces lo tiene ocupado todo el año, entonces hay que limpiar la piscina más tiempo y qué sé yo, y eso hace que hay impactos indirectos. Bueno, entonces, y este es mi caballito de batalla. Yo creo que cuando recogemos las estadísticas que, como lo dice las Naciones Unidas en 2008, sí, iba a decir algo, pero no lo voy a decir, nosotros lo hemos probado en el papel que escribimos con Gabriel acá y Leonardo. La gente que va a lo que se llama el self-catering, o que ocupa estos lugares en Airbnb, tiene mucho más gastos en los supermercados que en los restaurantes. Y sin embargo, tenemos establecimientos públicos, restaurantes, cafeterías, pero la Organización Mundial del Turismo pide discriminar entre esto y los minoristas de bebidas, tiendas de comestibles, kioscos y supermercados, y sería importante discriminarlos porque nosotros lo hemos probado en el caso de Friburgo, que la importancia de este rubro para los self-catering es muy importante, y lo estamos perdiendo cuando hacemos evaluaciones. Bueno, yo creo que es todo lo que les quería contar. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, Miriam. Muy buena la presentación. Muchas gracias por toda la información. Yo tengo una primera pregunta cortita que es, ¿qué sabemos de América Latina? Digamos, ¿qué tenés y digamos, y a colación de esto, ¿qué recomendación harías vos a las autoridades de estos países de aquí, de América del sur del mundo, donde Airbnb no está regulado para nada, ¿no? Sí, Entonces, y bueno, tienen que
tienen que O sea, vos ponerse de acuerdo. recomendás ir por el camino europeo. Sí, sí, es lo que habría que hacer, ir por el camino europeo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es fundamental porque no tenemos datos, no tenemos nada. Y ellos y después, bueno, estos lugares que yo les agradezco mucho a todos, a AirDNI, porque escribí papeles con sus datos, después a Arbatics, son gente muy, muy maja, que hace las cosas, pero bueno, uno encuentra esos gaps terribles, y es difícil utilizarlo para las estadísticas nacionales, pero nos tendríamos que poner de acuerdo. Lo que pasa es que esto nos agarró a todos con la... Nunca nos íbamos a imaginar que alguien podía sacar un auto y ponerse a llevar gente de un lado para otro sin tener una patente de taxi. Y bueno, yo creo que sí, que habría que seguir el ejemplo europeo. De todas Capaz que maneras, fueron Miriam, en el caso del Airbnb, digamos, lo que hizo fue aumentar la oferta, porque en realidad ya había una oferta de apartamentos y casas, ¿verdad? Que Sí, en sí. algunos destinos se sigue regulando sin Airbnb o con Airbnb con un contenido marginal, ¿verdad? Vos que conocés bien Punta del Este, por ejemplo, sabés que el mercado de alquileres en temporada, en general, no es por Airbnb, sino que se sigue trabajando en la manera tradicional, ¿verdad? Sí, sí, Eh, en eso tenés razón. Yo puedo venir con el caso de Ballet. En el caso de Ballet, en el año 2007, uno de mis colegas hizo lo que se llama CITI, CITI, no Y, y es la reunión de todas las agencias inmobiliarias del Ballet. Y ellos tenían un sistema, por supuesto, siempre se alquilaron departamentos. Un holandés que quería venir en Ballet entraba al sitio web de una de estas inmobiliarias tradicionales, se alquilaba. Entonces Airbnb vino y quiso hacer una convención con ellos. Entonces, no solamente están en las tradicionales, sino que también Airbnb las tomó. Yo lo que me dejé decir, como decimos en francés, alguien me dijo que de una inmobiliaria tradicional, me dijo, yo en Airbnb no pongo todo. Pongo las casas que son las de más alto nivel, porque sé que el público que puede venir, el nivel es tan alto que mejor es buscar en todo el mundo. Pero sí, sí, siempre se pudo alquilar a distancia, como vos decís, en Punta del Este, en Ballet también. Pero estaban muy preocupados. También yo conozco un poco el caso de Expedia, porque conocí un poco el director de Suiza, y yo al principio estaba muy preocupado, no sabían cómo rellenar el inventario, porque no, ellos tenían incluso solamente... para, digamos, Miriam, otra cosa que me parece es alguna regulación como la que hay en España, que es nueva, digamos, ¿no? Que sacó muchos apartamentos que estaban en Airbnb, los sacó de la plataforma. Quizá lo que puede hacer es que la gente regrese al sistema tradicional, ¿verdad? Porque va a depender de esos apartamentos cuáles son. O sea, sería interesante digamos, en el corto plazo o en el mediano plazo tratar de analizar esta política, si ha sido eficiente, ¿verdad? Sí, O sí, lo ahora único como que hizo fue, digamos, sacarlo del Airbnb para ponerlo en el mercado tradicional, ¿no? claro, claro. Es muy interesante ver cómo está yendo el sistema de registración ahora, porque ahora está en vigencia la ley. Y decía, tienen que registrarse todo. Entonces, cuando vos te vas a registrar, el gobierno te puede decir, ah, no, usted no puede. No puede alquilar toda la casa, puede alquilar solamente una pieza. Eso generalmente no tiene restricción. Pero ahora es el gobierno que puede darle la autorización o no. Porque se le preguntaba a Airbnb, ¿por qué ustedes no controlan, cuando yo hablé de la high availability, ¿no? Porque ustedes no controlan que cada listing esté solamente 90 días, 80 días. Si Airbnb te dice, no, nosotros somos neutros. Nosotros no estamos para cumplir las leyes del país. Y eran los únicos que podían medir eso. Así que ahora la tienen más difícil. Sí, los colegas de España, de Portugal, de Italia, por ahí pueden, capaz que ya lo están haciendo, esperamos los resultados, están monitoreando todos estos nuevos cambios. Digo, por ejemplo, para darte un ejemplo de Punta del Este también, o sea, Uruguay tiene una ley sobre alquileres, donde quien alquila tiene que pagar un impuesto, ¿verdad? Eso en Uruguay no se aplica para los alquileres de casas de veraneo. Ah, fíjate.
y no se aplica porque nadie controla que se pague o no se pague, ¿verdad? Entonces, yo creo que te diría que un porcentaje muy alto de las casas que se alquilan de veraneo no pagan el impuesto al alquiler, por ejemplo. Entonces, Sí. bueno, Eh, cedo la ese- palabra. No sé si tienen preguntas ahí, Miriam, te sí, pido yo le quería, pases el siguiendo micrófono con que lo la hagan, ¿no? tuyo, Sí, sí, no, pero yo siguiendo con lo tuyo te quería decir que en Suiza pasa lo mismo. En Ginebra, cuando nosotros hicimos los estudios con Martín, Martín Folk, vimos que en Ginebra la ley se podía ver el efecto de la ley, pero en otros lugares no. Por ejemplo, en Los Ángeles, la ciudad donde vivo, los propietarios no tienen algunos ni una idea que hay una ley. ¿Y por qué? Porque Ginebra puso 3 inspectores, Lausanne no. Y lo mismo pasa en Lucerna. En Lucerna yo les dije a la gente de Lucerna, ustedes pueden poner límites, pero si no ponen inspectores, van a tener problemas. Y me contestaron, nosotros contamos con la denunciación de los vecinos. ¿Qué va a ser? Entonces, si no hay un control, vos podés poner, yo pienso humildemente que yo no soy abogada, si vos pones un control, si vos pones una regulación y no pones un control, es un viva la pepa, me parece a mí. Y no solamente acá en América Latina, ya ven en Suiza también, según lo que tengo entendido. Así que, no sé, Leonardo tenía una pregunta. Yo acá, Gabriel tiene. Ah, no sé si está ahí en el salón, ¿no? Ah, sí, perdóname. No, lo que quería saber si por el lado de los hoteles hay datos, porque me parece que debe haber una migración de gente que antes alquilaba en hoteles que ahora alquilan Airbnb. Más allá de los que alquilaban casas particulares, creo que hubo una transferencia grande y eso debe haber afectado de alguna manera los hoteles. Y bueno, y eso afecta a la gente que trabaja en los hoteles. O sea, debe haber una disminución o sea, cuando uno evalúa lo positivo que da Airbnb, creo que habría que poner un balance con el efecto negativo que tienen los hoteles, y eso no sé si hay datos por ese otro lado, digamos, por la contraparte. Yo de eso tengo algún esquicio de respuesta. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos a Roland Scheck, que hace desde 2002, que hacemos la encuesta de todos los hoteles en Suiza. Tenemos una encuesta, finalmente responden siempre los mismos. Tenemos alrededor de un poco menos de 300 hoteles. Y estamos haciendo una pregunta al supply, al proveedor, no a la destinación. Entonces la pregunta es, ponemos todos los canales posibles, imaginables, eso cambia durante el tiempo, porque hace 25 años que lo está haciendo, y resulta que nosotros hacemos forecasting. Yo he hecho forecasting en 2009, hice un forecasting con los datos que teníamos de las reservaciones que venían por Online Travel Agency, Booking, Expedia, etcétera, que únicamente tenían hoteles, y había llegado a la conclusión de que en 2020, 25 iban a estar, el 70% de las reservaciones se iban a hacer con esas plataformas. Gran emoción entre los hoteleros. Después se cambió la ley, etcétera. Pero lo que pasó es que desde 2014 la cantidad de reservaciones que vienen por Booking, Online Travel Agency, OTA, se plafonó a 36, si mi memoria es buena, 36%. Sí, sí, sí. Ahora, la pregunta es, y esta es la pregunta del millón, ustedes saben que Booking, Expedia ahora también tienen departamentos peer-to-peer. Entonces la pregunta ¿es que realmente los hoteleros perdieron el nivel exactamente o porque están durmiendo con el enemigo? Vos te das cuenta que vos pagás a Booking un feed muy alto para figurar y resulta que al lado de tu hotel de 3 estrellas tenés un departamentito que te lo da en la misma. Estás durmiendo con el enemigo. Y después lo que se supo, sí, lo que se supo también, que esto es una investigación de nuestros colegas de la Universidad de Neuchâtel, los hoteleros empezaron a desarrollar estrategias para no pagarle a Booking o cualquiera de las OTA. Entonces vos agarrás y reservás al hotel por Booking, llamás al hotel y le decís, mira, yo reservé, me haces un favor, y te dice, sí, te hago siempre, es 10 francos menos la estadía.
Entonces, bueno, al final vos no sabés por qué fue. Si fue, hay un problema factual. No sabés si es porque hay casas y la gente se va a las casas, si porque los hoteleros desarrollaron esta manera de tratar de hacer un bien a las OTA, ¿entendés? No sabes cuál de los dos es cierto. Pero sí, sí, por favor. Sí. Sí, comentaste sobre el informe del Banco Mundial que decía que como que eran de clase social media alta. Yo supongo que ya a esta altura debe haber edificios enteros de Airbnb, y muchos deben ser los mismos dueños de los hoteles que ya tienen edificios de Airbnb. O sea, no lo sabemos, pero a esta altura creo que, o sea, al principio sí, en la crisis del 2007 surgió como algo, una salida de la crisis fácil para mucha gente que tenía los problemas de las hipotecas, es verdad, pero a esta altura creo que ya estamos a ese nivel, ¿no? O sea, como decís vos, o sea, no sé si están durmiendo con el enemigo o son amigos del enemigo, o sea, habría que ver. Difícil, porque tener todo un edificio de departamentos que vos puedas alquilar en Airbnb no está en el core de los hoteles, ¿entendés? Esos son empresas más de real estate. Por supuesto hay grandes grupos, como, bueno, Marriott tiene, ¿cómo se llama? Boy Out, tiene un servicio que solamente hace Airbnb. Lo que fue muy interesante también es a nivel cualitativo de los servicios, porque los hoteles empezaron a ser más cool, empezaron a ponerte, viste, en el lobby, un lugar donde vos te podés tirar, te ponen libros, te ponen cosas para hacerte sentir del lugar, y del otro lado vos tenés Airbnb que te tratan peor que el hotel. Vos llegás y nadie te espera, no sabés dónde está la llave, entonces el servicio, lo que se decía de antes, no, uno conoce al turista, lo hace venir a la casa, eso no fue. Hubo una convergencia para lo mejor y lo peor. Tenemos un papel escrito sobre eso nosotros. Hicimos una gran encuesta, compramos una base de datos, bueno, no, como se dice, un echantillón, una muestra de todo el mundo. Hicimos unas preguntas para la gente que tuviera experiencia en Airbnb, se muestra esto. Después, si querés, me lo pedís, yo te mando el papel. Es la idea de la convergencia. Sí, pero es otro métier, ¿eh? No es lo mismo, es otro métier. No, Ya te Miriam, digo. y hay un tema de la conducta del consumidor también, ¿no? Porque lo que sucede, yo creo, yo no he visto ningún estudio, pero para estadías largas, la gente prefiere Airbnb y para estadías cortas, prefiere hoteles, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto, sí. Eso se ve también. Se ve, y después si venís con la familia, prefieres un Airbnb, si venís profesional, prefieres que te hagan el desayuno, ¿viste? Esas cosas, eso está un poco visto hay una encuesta hecha y tenemos respuestas, yo me las acuerdo todas de memoria. Pero sí, hay, digamos, el objetivo del viaje también tiene una influencia con el tipo de, de, de alojamiento que vas a tener. Pero yo tengo una colega alemana que cada vez que vamos a la conferencia, se busca cada lugar. Una vez hacía un frío total porque la conferencia es en pleno invierno, no sé dónde era, pero así en Finlandia, era un lugar que hacía un frío bárbaro, y ella se había alquilado un tiny house en un camping. O sea, un camping siempre es afuera de la ciudad, ¿no? Y con el frío, yo digo, llegar ahí, bueno, y sí, pero siempre estos son outliers. Los outliers existen en todos los lugares, también existen en los clientes, sí. Sí. Victoria, hola. Hola Miriam, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte. Un placer. El gusto es mío. Muchas gracias, Miriam, por la presentación excelente. Tengo un par de preguntas, o más bien de reflexiones, ¿no? Primero me encantó el título del próximo paper, peer-to-peer, desde sueño hippie a realidad neoliberal. Eso me encantó que dijiste. Pero
Una pregunta. Yo entiendo que la perspectiva que nosotros como investigadores de turismo le damos al estudio de esta problemática brutal que es el Airbnb y todas las plataformas de alquiler, con respecto especialmente en esas ciudades grandes como Barcelona, que tienen un problema de capacidad de carga, que tienen otro. Ahora, la pregunta que yo te hago es sobre todo pensando en los hacedores de políticas públicas que veo que están muy enfocados en controlar el tema de Airbnb, en controlar el tema, que están, bueno, ponen mucho esfuerzo de investigación e imaginación en temas de regulación o en temas de control. Y yo creo que lo que está pasando en esas ciudades, y nos puede pasar a nosotros también acá, el tema de este fenómeno es la contracara de otro problema social más importante, que es el tema del acceso a la vivienda. O sea, creo que no podríamos pensar en estos problemas sin tener en cuenta que la contracara es que hay un montón de gente con problemas de acceso a la vivienda, que esto lo que hizo fue agudizar esa problemática. Y me parece que estaría bueno, no sé si hay, capaz que hay, y tú me dices si ya se está estudiando, desde ese otro punto de vista, el impacto que tuvo el Airbnb y cómo resolviendo el otro problema que es más grave, que es tremendo, esto puede caminar mejor, ¿no? Esa es mi pregunta. Mira, gracias. Sí, es muy interesante tu punto de vista. Ahí en la entrada del diario El Tagui que yo les mostré, parece que yo les dije, porque ni me acordaba, que había un efecto sobre por lo menos si el acceso a la propiedad es el acceso simplemente a tener una casa donde vivir a largo tiempo. Y hay papeles que se han estudiado esto en Nueva York, en Barcelona y algún lugar de Portugal. Hay papeles ya escritos. Nosotros en nuestro instituto estamos preparando, yo estoy preparando una gran base de datos en donde tengo los datos de Airbnb, tomé 10 ciudades en Suiza, tomé todas las comunas limítrofes a esas ciudades y estoy constituyendo una gran base de datos donde por un lado tengo los datos de Airbnb o Airbnb. Después tengo los datos que vienen del Office de la Estadística, tengo una descripción de todo el supply, cuántos hoteles, tradicional, cuántos hoteles, de cuántas categorías, de las distintas categorías, cuántas habitaciones, cuántas camas, etc. Después tengo la frecuentación tradicional de los hoteles, de extranjeros y domésticos, en cada una de las comunas para los distintos hoteles según la categoría. Después tengo los datos que vienen de otra agencia de Suiza, que es la agencia para el real estate, así que tengo la cantidad de casas que hay en cada lugar, y las casas de 1, 2, 3, 4 ambientes, los nuevos que se han construido, y después tengo el porcentaje de casas inocupadas y el porcentaje de casas que se ponen que se ponen a disposición para el alquiler de largo plazo. Tengo esta base de datos que estoy constituyendo y espero que llegar a algún resultado pronto. Pero es un largo trabajo. Y lo tengo durante 10 años, empecé en 2014. Que es cuando empezaron las estadísticas en todos lados. Y después, bueno, para las comunas también tengo si está al borde del lago, si no está al borde del lago, etc. Así que, bueno, estamos tratando de estudiar esto en Suiza, es un tema muy candente. Sí. Bueno, hay que muchas gracias. estudiarlo. No, por favor. ¿Hay otra pregunta más? María José. Sí. ¿Estás? Hola, buen día. Buen día. Acá estamos desde la clase de Administración de Turismo de octubre. Una alumna te quiere hacer una pregunta, Miriam. Hola, buen día. Mi nombre es Irene Masitelli. Quería consultar, en el caso de la tasa turística que se cobra en ciertos países, ¿se le cobraría también a los alquileres así de Airbnb? Ay, no me salió la palabra. Porque mencionó un caso. Sí. En general ya en muchos lugares, yo hablo sobre todo en Suiza, que es Airbnb que los recoge y después ¿cómo se llama? Los envía, en francés es les verse,
los envía, se los paga el gobierno local. Son tasas que en general son comunales, sí. Son ellos que la recogen. En París también recogieron y se lo pusieron a la comuna de París. Claro, yo consultaba porque ahora en Montevideo, desde la División de Turismo, el Ministerio de Turismo va a empezar a cobrar tasa turística a hoteles y hostel. Y quería saber si también esto se podía aplicar a este tipo de alquileres. De hecho, en las ciudades europeas, mismo con la legislación antigua, antes de que estuviera esta otra, se recoge, los Airbnb lo recogen, o sea que no veo por qué ustedes no van a poder recogerlo. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Es que hay otra pregunta? Ok. Tengo una acá. Hola. Gracias por su Hola. presentación. Mi español es muy ratatá, espero poder compartir mi pregunta. Es más relacionada con la financiarización de las habitaciones y también porque acá estoy estudiando el Airbnb en la perspectiva de São Paulo, en Brasil. Estamos viendo también las regulamentaciones, tenemos aquí algunas regulamentaciones porque tenemos las habitaciones con interés social, con los subsidios del gobierno. El gobierno prohibió o Airbnb para este tipo de habitaciones. Pero quiero también preguntar, ¿cómo el gobierno está fiscalizando la regulamentación? Porque, sorry, my English is... porque... You can speak in English if you like, but I understand your point. Okay, thank you. Yeah, and I will go with English because it's better for me. So, because here we have the prohibition, but I don't think that the government can have this fiscalization. So how the government will guarantee that the persons are following the law? So this is my point. If there is some payment that the person needs to do if there is not following the law, or I don't know. This is my question, and how can we manage this in the future? Thank you. May I say you that your Spanish is much more better than my German, and yes, you have to put a regulation. If you put a regulation, you have to put a compliant authority to take care to see if it is going on or not. It's not like Lausanne, the city where I live in Switzerland. There is nobody who take care of the complaint. Then nobody take care. And this is the one thing you have to put a control authority, and then you have to put a toll. A toll that really this is there is if my memory is good, there is a toll that they have to pay if they are not registered and so forth. And of course, I understand the point. If you have a shelters apartment that they are giving to the people that they are social one because they have low rent fees, is of course that you will not accept that they use that for Airbnb. I think that that's fine, but probably we can discuss. Have I answered your question? Yes, thank you. And then there is another problem, which is voy a comenzar a hablar en español. Hay otro problema también que es a quién ustedes meten en el departamento. Porque si no hay un control de la identidad, en Italia cuando uno va en Airbnb tiene que mostrar el pasaporte, el propietario, el anfitrión tiene que mandar los datos a la policía, porque usted puede estar alojando a un terrorista. El que puso las bombas ahí en Charlie Hebdo se alojó en un Airbnb en París. Así que la policía tiene que tener los datos por un control de seguridad nacional. Yo quería decirles que hay un papel en la enciclopedia hablando de la evolución de los multi-host. Yo escribí un papel en la enciclopedia de turismo de Dimitrios Bouchalis. Hay una entrada sobre diffusion models y yo para ilustrarlos utilicé la evolución de multi-host. Estaban los amateurs,
que eran 1 o 2 propiedades. Estaban los semi-amateur, que eran de 2 a 10. Estaban los semiprofesionales de 11 a 20 y después los profesionales de 20 a 25. Ustedes pueden ver las curvas y cómo fue evolucionando en todos los años. Al principio había muchos que eran amateur, había pocos. Sí, está lo escribí en la enciclopedia de Dimitrios Bujalis. Eso. Bueno, Verónica, te dejo acá a la jefa de ceremonia. Muchas gracias a todos por la paciencia.